Mi hermana y mi madrastra me robaron la herencia usando un testamento falso. Cuando mi madre murió, me dejó una pequeña caja de madera con una llave de latón y una promesa. Ximena, esto es para que nunca te falte nada, no dejes que nadie te lo quite. En ese momento, con el dolor quemándome el pecho, no entendía a qué se refería. Mi madre siempre fue una mujer precavida, pero yo pensaba que exageraba. Nunca me imaginé que mi propia sangre, mi hermana Arlette, me cortaría las manos simbólicamente para arrebatarme lo que por derecho me correspondía. El día del funeral, Arlette ni siquiera lloró. Se limitó a observar a mi padre, don Severiano, que estaba deshecho. Pero lo que me llamó la atención fue cómo lo miraba Zuleika, la mujer que mi padre había metido a la casa apenas 6 meses después de que mi madre enfermara. Zuleika era joven, mucho más joven que mi padre, y siempre tenía esa sonrisa de superioridad que me revolvía el estómago. Ximena, ya deja de llorar, que a tu mamá no le gustaría verte así de facha, me dijo Arlette mientras se retocaba el labial rojo frente al ataúd. Me dolió en el alma su frialdad. Pero lo peor todavía no pasaba. 2 días después del entierro, subí al despacho de mi padre para buscar los documentos de la casa y del negocio familiar, una cadena de panaderías artesanales que mi madre levantó con sus propias manos. Cuando abrí el cajón secreto donde ella guardaba la caja de madera, sentí un vacío en el estómago. La caja estaba ahí, pero la cerradura había sido forzada. Estaba vacía. ¿Buscas esto, hermanita? Arlette estaba recargada en el marco de la puerta, jugando con el collar de perlas favorito de mi madre, ese que ella me prometió a mí en su lecho de muerte. Arlette, eso es mío. La caja estaba bajo mi nombre, le dije, tratando de mantener la voz firme aunque las piernas me temblaban. Nada es tuyo, Ximena. Mi papá ya decidió que Zuleika y yo nos haremos cargo de las cuentas. Tú siempre fuiste la favorita, ya te tocó mucho. Ahora nos toca a nosotras, me respondió con una frialdad que me dejó helada. Fui corriendo con mi padre. Lo encontré en la sala, tomado de la mano de Zuleika. Ella le acariciaba el brazo con una ternura que se sentía falsa, como de película barata. Papá, Arlette me robó mis cosas. Y Zuleika no tiene por qué meterse en los negocios de mamá, le grité, desesperada. Mi padre me miró con una decepción que me partió el corazón. Ximena, no empieces con tus celos. Zuleika me mostró un testamento que tu madre firmó hace un año, antes de perder la lucidez. Ahí dice claramente que la mayoría de las acciones y las propiedades pasan a Arlette y a mí, bajo la administración de Zuleika si yo llegara a faltar. Eso es mentira. Mamá jamás haría eso. Ella sabía que Arlette se gasta todo en ropa y fiestas, le respondí, pero él simplemente me pidió que me fuera de la habitación. Híjole, en ese momento sentí que el mundo se me venía abajo. No podía creer que mi padre prefiriera creerle a una mujer que apenas conocía antes que a su propia hija. Pero lo que encontré después cambió todo. Pasaron las semanas y la situación en la casa se volvió un infierno. Zuleika empezó a tratarme como si yo fuera una empleada más. Arlette estrenaba coche nuevo cada 15 días, pagado con el dinero de las panaderías, mientras los empleados se quejaban de que les habían recortado los bonos. Una noche, escuché risas que venían del jardín. Me asomé por la ventana y vi a Arlette y a Zuleika brindando con champaña. Se veían tan unidas, tan cómplices, que se me hizo bolas el pensamiento. ¿Desde cuándo mi hermana y mi madrastra eran tan amigas si antes ni se hablaban? Decidí que no me iba a quedar de brazos cruzados. Aproveché que salieron a un evento de caridad y me metí a la recámara de Zuleika. Empecé a revisar todo, buscando ese supuesto testamento. Sabía que mi madre nunca habría dejado a mi padre desprotegido, pero tampoco le habría dado el control total a Arlette. Rebusqué entre sus bolsas de diseñador y sus joyas caras hasta que encontré una carpeta oculta debajo del colchón. No era el testamento. Era un contrato privado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. El contrato decía que Zuleika le entregaría a Arlette el 40% de la venta de las propiedades a cambio de su silencio y de ayudarla a convencer a mi padre de firmar unos papeles de salud. Y entonces descubrí algo que me dejó helada. Había un frasco de gotas sin etiqueta junto a unas vitaminas que mi padre tomaba todas las noches. Zuleika era la encargada de dárselas. Recordé que mi padre se quejaba de mareos y confusión últimamente. Me cayó el 20. Lo estaban drogando para que estuviera dócil y no cuestionara nada de lo que hacían con el dinero. Ahí fue cuando todo se volvió peor. Mientras tenía los papeles en la mano, la puerta se abrió. Era Arlette. No se veía sorprendida, se veía furiosa. Eres una metiche, Ximena. Siempre queriendo ser la heroína, me dijo, acercándose peligrosamente. ¿Estás ayudando a esta mujer a envenenar a nuestro padre, Arlette?
¿Tampoco te importa su vida con tal de tener dinero? Le grité, llorando de pura rabia. Él ya está viejo, Ximena. De todas formas se iba a morir pronto. Zuleika solo está acelerando lo inevitable para que disfrutemos el dinero mientras somos jóvenes. Si te callas, te puedo dar una parte. Si no, bueno, ya sabes que mi papá no te cree nada. Diré que tú me atacaste y que intentaste robarte las joyas. Se me rompió el corazón. Ver a mi propia hermana dispuesta a sacrificar a nuestro padre por unos pesos fue el golpe más duro de mi vida. Pero lo que ella no sabía era que yo no había entrado sola a esa habitación. Antes de empezar a buscar, había activado una transmisión en vivo en un grupo privado de Facebook donde estaban todos nuestros tíos y los abogados de la familia. No necesito tu dinero, Arlete, le dije, mostrando el celular que estaba escondido entre unas toallas. Todo el mundo te está viendo. La cara de Arlete se transformó. El pánico borró su arrogancia. En ese momento escuchamos un golpe seco abajo. Zuleika había llegado y mi padre, que por primera vez en días no se había tomado sus vitaminas porque yo se las cambié por dulces de azúcar esa mañana, estaba escuchando todo desde la escalera. Bajé corriendo y encontré a mi padre llorando, aferrado al barandal. Se veía tan pequeño, tan vulnerable. Zuleika intentó acercarse a él con su cara de víctima, pero mi padre la empujó con las pocas fuerzas que tenía. Fuera de mi casa, las dos, dijo con una voz que apenas era un susurro, pero cargada de una autoridad que me recordó al hombre que era antes. Zuleika intentó negar todo, dijo que el contrato era falso, que Arlete me había tendido una trampa. Pero ya era tarde. Mis tíos y la policía llegaron en menos de 20 minutos. La transmisión en vivo era evidencia suficiente de la confesión de Arlete y el intento de extorsión. Me dolió en el alma ver cómo se llevaban a mi hermana esposada junto a Zuleika. A pesar de todo, era mi sangre. Pero ella eligió la ambición sobre el amor, y eso tiene un precio. El testamento resultó ser, efectivamente, una falsificación burda que hicieron con la ayuda de un notario corrupto que ya está siendo investigado. El verdadero testamento de mi madre estaba en una caja de seguridad en un banco, y la llave de latón que ella me dejó era la que abría esa caja. Mamá siempre supo que Arlete era débil de carácter, pero nunca imaginó que llegaría a tales extremos. Hoy, mi padre está recuperándose. Los médicos dicen que las gotas que le daban eran un sedante fuerte que, a largo plazo, le habría causado un daño cerebral irreversible. Afortunadamente, lo detuvimos a tiempo. Neta, a veces me despierto pensando que todo fue una pesadilla. Me quedé sin hermana y con un padre que aún no puede mirarme a los ojos por la vergüenza de no haberme creído. Las panaderías están prosperando otra vez, y yo me encargo de todo. He aprendido que la familia no siempre es la que lleva tu misma sangre, sino la que te protege cuando estás en la oscuridad. Arlete sigue en proceso judicial y Zuleika fue deportada a su país de origen para enfrentar cargos allá también por otros fraudes que descubrieron. Lo perdí todo emocionalmente, pero recuperé mi dignidad y la vida de mi padre. Y al final del día, eso es lo único que importa. No dejen que el dinero nuble el juicio de sus familias, porque una vez que se rompe la confianza, no hay herencia en el mundo que pueda comprarla de nuevo.